Andrés Úrsula, abogado, también nos ayuda mucho a entender estos temas. Hace días no ha estado con nosotros. Es abogado, especialista en derecho administrativo y en derecho constitucional. Y aquí está con nosotros nuevamente hoy. Nos gusta, se sale un momentico de clase. Él es docente en derecho y se lo agradecemos muchísimo. Andrés, bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Hola Roger, buenos días para ti, para todo tu equipo y para todos tus televidentes, oyentes a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted. No, casualmente estábamos hablando sobre las garantías que tiene el ciudadano en nuestro Estado social y democrático de derecho. Estábamos hablando de la prescripción, es una garantía. Eso tiene vuelta dada. El vencimiento de términos, eso es una garantía que se da siempre, y estaba utilizando yo un latinazgo acá, el del indubio pro reo. Siempre van a favorecer a la persona que está haciendo parte del proceso, Andrés, ¿cierto? Sí, y no solo, Roger, por ejemplo, en el derecho penal, como el que tú lo mencionas. En el derecho laboral, por ejemplo, está el indubio pro operario. Entonces, la balanza, eso se lo enseña uno más o menos a los estudiantes, la balanza no siempre está equilibrada, sino que evidentemente a la parte débil, la ley, la constitución, el ordenamiento jurídico le otorga un poquitico más de peso y le dice, pues yo le creo más a la parte débil de la relación y la carga de las pruebas generalmente está en la parte fuerte de la relación. En la parte penal está en el Estado, la Fiscalía, tiene que probar lo que está diciendo en contra del ciudadano. En la parte laboral, por ejemplo, la carga de la prueba grande está sobre el empleador y no sobre el empleado, que es la parte débil. Y así muchísimas cosas, también en el derecho civil, en el derecho administrativo y en muchas de las líneas que se trabajan en el derecho colombiano, precisamente por lo que tú decías, porque somos un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Y usted dijo la palabra clave, Andrés, la parte débil. Esa es la palabra clave, diría yo, cuando se pone en marcha ese principio de favorabilidad. Claro, es que cuando el Estado o cuando un empleador están en contra de una sola persona, de un solo ciudadano, pues evidentemente la parte más débil es el solo ciudadano, porque si todo el aparato estatal, en el caso de un juicio penal o inclusive de un juicio disciplinario, de cualquier tipo de ius puniendi, que es la capacidad que tiene de castigar del Estado, está todo el aparato estatal en contra de un solo sujeto, pues ese sujeto es la parte débil y el Estado es la parte fuerte. Entonces, claro, evidentemente la balanza no puede estar absolutamente equilibrada, sino que se le tiene que permitir algo más de holgura, por decirlo así, a la parte débil. Bueno, y aprovecho la oportunidad que usted está con nosotros, Andrés, para, en este mismo sentido, preguntarle usted qué piensa cuando, por ejemplo, se pone en práctica la prescripción. Estábamos hablando, por ejemplo, del caso del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya prescripción puede producirse ahorita en el mes de octubre, que lo explicamos de esta manera. El expresidente en este caso es inocente por el principio de presunción de inocencia. Entonces, muchos dicen, pero es que prescribe nuestra teoría y usted nos la va a avalar o no. Nuestra teoría es que, no obstante a muchos no les guste que se termine el proceso mediante prescripción o mediante vencimiento de términos, para el caso que estábamos hablando, que es el de César Lorduy. No obstante eso, en todo caso, esa persona, en este caso el expresidente, es inocente, porque si le viene presumiendo la inocencia, así no haya sido mediante mazo del juez diciendo lo declara inocente, es inocente porque se presume. Pero algunos, precisamente ante las dudas sociales, dicen, yo prefiero que se siga el juicio y que sea el juez quien determine que yo soy inocente y no el principio de presunción. ¿Qué dice usted al respecto? Sabe que yo he visto eso, Roger, en el señor expresidente Uribe. Yo creo que él no quisiera que se prescribiera el proceso y evidentemente estoy de acuerdo contigo.
la presunción de inocencia, que es un principio básico del derecho penal, y no solamente en Colombia, y no solamente de este siglo, pues es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, porque pues las injusticias que se cometían hace décadas, hace siglos inclusive, le recomendamos un librito muy sencillo de leer, ni siquiera para abogados, muy sencillo de leer, que se llama De los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria. Y ojalá lo consigan con la introducción de un profesor de aquí antioqueño, al cual yo estimo mucho y creo que todos en el gremio jurídico, es el doctor Nodier Agudelo. En ese libro, pues se habla muy bien de la presunción de inocencia. Evidentemente, a todos los ciudadanos se nos presume la inocencia hasta que seamos derrotados en juicio. Lo que pasa es que lo que uno ve en el caso del doctor Álvaro Uribe es que él prefiere que sea determinado por un juez su ausencia de responsabilidad y no que sea el tiempo el que diga esto. Y seamos sinceros, la prescripción no solamente existe, por ejemplo, en casos penales. Tú que también eres abogado, y contémosle un poquitico a la gente, que en derecho civil la prescripción adquisitiva del dominio opera respecto de los inmuebles o de los muebles que alguien ha descuidado, ¿no? Cuando tú no vas por un predio, no estás pendiente del predio, no pagas los impuestos, no lo acotas, alguien que está ocupando el predio, la ley, el Código Civil en este caso, le otorga el derecho de pedirle a la autoridad judicial que le entregue ese bien si usted se ha hecho cargo durante un tiempo por el bien. Entonces, es la sanción que hace la ley. ¿Por qué? Por la negligencia, por la tardanza, por la mora en la actuación, en este caso civil, del particular dueño de un bien, y en el caso penal, por la inacción, por la inoperancia del aparato estatal, fiscalía o jueces, cualquiera de los dos, que se tardan en tomar una decisión. Fíjate, te cuento algo que también puede interesar. Y no se llama prescripción. El derecho que se consagró desde 1215, imagínense pues, Roger, o sea, hace 810 años que existe un derecho que se logró en la disputa entre Juan Sin Tierra y los nobles. Y hoy existe en todo el ordenamiento jurídico de Occidente. No sé si lo recuerdas cuál es. No, recuerda. El habeas corpus. Ah, claro. Y entonces en el habeas corpus, ¿a quién se sanciona? De nuevo al Estado. Claro. Porque le dice, en Colombia, no en todos los países, en Colombia usted tiene 36 horas para llevar a alguien ante un juez y decirle, lo capturé por esto y lo voy a procesar por esto. Si usted en 36 horas en Colombia, y repito, porque en otros países a veces son 24 horas, en otros países son 48 horas, en otros países son 8 días, como en Portugal, por ejemplo, pero acá son 36. Si usted en 36 horas tiene a alguien capturado y no es capaz de decirle la situación jurídica a la cual se va a enfrentar, tiene que liberarlo. Así siga vinculado al proceso, pero tiene que entregarle la libertad. Y esos son temas de hace 815 años que no nos inventamos acá. Imagínense la situación. Entonces, esas son las garantías que de verdad protege una democracia o protege una república. Claro. Por aquí mirando que usted mencionó el librito y me voy a traer lo que lo vi por aquí. Yo, claro. Esos son libros. De los delitos y de las penas. Qué maravilla. Por eso es que tenemos a personas como usted aquí, Andrés, explicándonos así tan claramente, además con espíritu de docente, no solamente el conocimiento jurídico, sino también la pedagogía, para que nos ayude a entender estos temas. Mire, ese principio y derecho. El del habeas corpus, es la más clara explicación a esto que venimos conversando Javier y yo hoy, a propósito del tema, pues. Oiga, Andrés, entremos en materia. Hemos estado conversando mucho sobre el Consejo de Ministros que televisó en directo en febrero,
7 de febrero creo que fue, el presidente Gustavo Petro Rego. Hubo pues toda clase de comentarios al respecto. De todas maneras sabemos que este es un país muy polarizado y entonces hay que tener en cuenta de un lado y del otro las opiniones, ¿cierto? Algunas están cargadas de ideología, entonces por eso es muy bueno tener a alguien siempre que nos ayude a entender para que digamos, nos quitemos ese prejuicio ideológico y desde el derecho realmente podamos entender si realmente, para el caso específico que estoy mencionando, fue inconstitucional e ilegal que lo hiciera. Ya no una vez, esta semana se hizo el segundo Consejo de Ministros. Usted dice que sí se puede demandar por inconstitucional e ilegal eso que está haciendo el presidente Petro, Andrés. A ver, Roger, aclaremos algo primero y como dice el maestro Ricardo Guastini de la Universidad de Génova, distinguiendo, que creo que es lo más importante en el derecho. Distingamos algo. Evidentemente existe una ley que no permite, y es desde 1923, que no permite que los consejos de ministros sean públicos. La ley, te la pasé ayer inclusive, ¿cierto? Te la compartí ahí vía WhatsApp. Esta ley evidentemente tiene un tiempo distinto, unas características distintas a lo que vivimos hoy en día. ¿Cómo así? Cuando se expidió la ley en 1923, no existían los medios de comunicación que tenemos ahora. No existía la televisión, no existía la radio, no existía, solamente existía la prensa. Entonces, ¿por qué para ese momento se consagra una prohibición desde el punto de vista legal? Pues me imagino que porque los medios de comunicación no eran tan ávidos o tan explícitos como hoy en día, pero tiene un espíritu esa norma y siento yo que el espíritu es proteger las decisiones o los temas de más alto calado en el Estado. No puede ser que una decisión sobre temas de frontera, sobre temas de defensa y seguridad nacional, sobre temas que tienen carácter de secreto, de ultrasecreto, de reservado, se tomen delante de todo el mundo en una plaza pública, como evidentemente es lo que se hace en un Congreso, que tiene exactamente el otro espíritu, que es que todo el mundo sepa lo que están hablando senadores y representantes a la Cámara. En un Consejo de Ministros hay temas absolutamente delicados que no deben ser tratados en público por las calidades de las personas que van a hablar y por los temas tan sensibles y delicados que están ahí. Creo que ese es el espíritu de la norma. Ahora bien, dicho lo anterior, creo yo que en ninguno de los dos consejos que ha hecho el gobierno Petro, el de febrero y el de marzo, se han tocado temas de ese calado, creo yo. Esto es, en ese orden de ideas, siento yo que no se ha violado el espíritu de la norma del año 1923. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que creo que sí es muy delicado, es, yo creo que evidentemente se viola la norma del 23. Y violando la norma del 23, creo que es lo que está pasando. Yo no estoy seguro porque no lo he visto. Hay alguna congresista o algunos congresistas que han querido presentar una acción de cumplimiento. ¿Y esto qué es, Roger? Es una de las acciones que consagró la Constitución del 91 junto con la tutela y junto con la acción de grupo o junto con la acción popular. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Es un mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano puede pedir vía los jueces administrativos que por medio de una autoridad pública que esté incumpliendo una norma, se cumpla la norma. Una norma legal, esto es una ley como es este caso, o un acto administrativo con fuerza de ley. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la ley 393 del año 97, que es la que desarrolla la acción de cumplimiento que está en el artículo 87 de la Constitución. Sin embargo,
fíjate, te digo por último, para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer es constituir una cosa que se llama una renuencia. ¿Y qué es renuencia? Lo primero que yo tengo que hacer es decirle a la autoridad pública de la ley que la deje de incumplir mediante algún escrito, un mail, lo que sea. Y si la autoridad pública que está incumpliendo la ley o no me responde o me responde negativamente a mi solicitud y evidentemente sigue violando la ley, con esa renuencia ya consolidada, que la dice inclusive el artículo 8 de la ley 393, yo con esa renuencia es que me voy donde el juez administrativo y le digo, juez administrativo, hágame un favor, obligue a la autoridad pública que está incumpliendo la ley a que la cumpla. No sé si quedó claro la situación. Sí, pero venga, sí, son varias cosas de todas maneras para precisar, pero me voy a quedar con el tema de la renuencia inicialmente. La renuncia es la insistencia en incumplir. A eso es lo que refiere. Porque, no, la configuración. Porque... para poder entender la palabra como usted lo está explicando, cuando usted, digamos, interpone una acción de tutela en contra de alguien que presuntamente le está vulnerando el derecho al buen nombre, usted debió haber antes solicitado a esa persona, ese medio de comunicación, digámoslo en concreto, que por favor corrija lo que está diciendo y rectifique pues que la palabra precisa y hasta retráctese. Cuando usted hace la acción de tutela, le van a pedir que por favor hubo esa gestión anterior de procedibilidad, pues, ¿cierto? Le va a decir, ¿lo hizo? No lo hizo, entonces primero allá y luego acá. En la renuncia pasa algo así, primero pídale que cumplan y si insiste, entonces ahí sí podemos admitir la acción de cumplimiento. Exactamente, y esta es en la propia ley 393, en el artículo 8 dice, el accionante, el que está interponiendo la acción de cumplimiento, previamente debe haber reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo de la autoridad que él está diciendo que incumple la ley. Yo no sé si quienes están interponiendo o avanzando o gestionando con la acción de cumplimiento con respecto de la televisación de los consejos de ministros, evidentemente le pidieron al gobierno que dejara de hacerlo, porque si no, pues el juez administrativo le va a pedir que configure la renuencia para poder proceder con la acción de cumplimiento. Sí, Javier Arboleda quiere participar y hacerle una pregunta a usted, Andrés Usu. Javier, bien pues. Muchas gracias, Roger. Le quería dar un dato, doctor Andrés, con los buenos días. La primera emisora en Colombia se inauguró el 5 de septiembre de 1929 en el mandato de Miguel Abadía Méndez y la operó el Ministerio de Educación. Operó hasta pasado ya el periodo que vino posterior de Enrique Olaya Herrera. Es decir, que como usted plantea ahí, el único medio de comunicación en su momento, en 1923, era precisamente la prensa, a través de la prensa escrita, ¿no? Prensa escrita, exactamente. Yo le pediría un favor a Roger o a su producción. Yo ayer te envié el pantallazo de la ley. Me parece importante que la gente lo conozca de todos modos y haga su hermenéutica propia como ciudadanos. Esa es la ley 63 de 1923. Miren lo que dice. Las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta. Si usted lo mira así, evidentemente hay una violación de esa ley, porque la ley está vigente a hoy, esa ley no está derogada. Entonces, pero como te dije anteriormente, buscando el espíritu de la norma, que es proteger los temas más sensibles que se tocan en un Consejo de Ministros, creo que no se ha llegado allá, porque todo lo que se ha hablado, que inclusive en los dos Consejos de Ministros que se han televisado, han sido temas sobre el Catatumbo, supuestamente, pero como recordamos, el primero
no se habló nada del Catatumbo, y eso terminó en una pelea de perros y gatos ahí, echándose madres y cosas, pero en el segundo que se habló sobre el Catatumbo y sobre temas de presupuesto del Catatumbo, de planes, proyectos, creo que no hay ninguno que tenga el carácter de secreto o inclusive reservado. Sin embargo, eso tendrá que determinarlo el juez si evidentemente se está incumpliendo la ley, porque la ley está vigente. Doctor, pero mi pregunta iba a lo siguiente. Si en su momento la ley de 1923 solo la prensa escrita existía, que recordemos la radio ya comercialmente empezó a operar incluso mucho después de 1929 y la televisión en 1954. Y tenemos una nueva constitución de 1991 donde le da otro carácter a la administración pública para que sea en efecto pública. No se podría por, digamos, hermenéutica entender que se está haciendo más uso de esta nueva constitución que una ley que de alguna manera es anacrónica. Javier, usted está operando hoy como un gran jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Los argumentos que van a presentar y que tendrá que ponderar el juez, ¿cierto? Sin embargo, o es un momento de derogar la ley, no lo va a hacer el juez administrativo. ¿Qué podría hacerlo? Por ejemplo, un proyecto de ley, porque en derecho como todo se hace como se deshace, o se deshace como se hace, presentar un proyecto de ley para que la ley 63 del 23 quede desueta, pase al olvido, salga del ordenamiento jurídico. Pero hoy la ley está vigente. ¿Quién tendría que determinar eso? Ya la Corte Constitucional. ¿Listo? Pero hasta hoy la ley 63 del 23 está vigente. Por más desueta que esté, por más anacrónica que les parezca a mucha gente. Entonces, la pregunta que se haría a mucha gente es, ¿y entonces por qué no la habían derogado? ¿Y entonces por qué no la habían intentado hacer con sus mayorías en el Congreso? ¿Y por qué no la llevaron a la Corte Constitucional para que ellos determinen a ver si sí o si no? Porque lo que yo siento es, el espíritu de la norma sigue vigente, y es, hay cosas que usted toca en un Consejo de Ministros que tienen carácter reservado, secreto o ultra secreto, que seguirán o deben seguir protegidos por la discrecionalidad, por el secreto, porque son cosas tremendamente delicadas. Usted se imagina en un Consejo de Ministros, Javier, doctor Roger, tratando temas, por ejemplo, sobre cómo operar en temas diplomáticos, o cómo van a operar con el tema Israel, o el tema Irán, o el tema Ucrania. Yo creo que no. Yo creo que no, y no solamente el Consejo de Ministros. Por ejemplo, la reunión de ex cancilleres y expresidentes tiene igual carácter reservado, porque son temas demasiado delicados que no son para tratarlos en público, porque tienen evidentemente unas situaciones muy delicadas para que todo el público las conozca. O sea, clarísimo. No sé si me dije entender, Roger. Sí, no, clarísimo. Tiene mucha razón Javier cuando menciona la palabra anacrónica, no tiene vuelta de hoja, y nos trae pues el contexto de cómo ha sido precisamente el nacimiento, crecimiento y desarrollo de medios de comunicación. Y también me gustó la palabra que empleó Javier, que es lo que defiende el presidente, y es pública. Lo público es claro. Público. De hecho, en el artículo 209 de la Constitución, doctor Roger, dice que todas las actuaciones deben ser públicas. Lo que pasa es que esa palabra pública en el 209 de la Constitución significa otra cosa, y es que los actos deben ser publicados. Para eso está el diario oficial, para eso está la Gaceta del Congreso, para eso están los medios de comunicación creados, inclusive en la propia Constitución del 91, protegidos como RTBC, como Señal Colombia, como el canal del Congreso. Todo está ahí, lo público, que sí. Siento yo que es lo violatorio que se está haciendo es, por ejemplo, tomarse la señal abierta de los canales privados. Ahí me parece que es otro tema muy delicado, pero que tendrán que defenderlo pues los departamentos jurídicos de cada uno de los canales que se están viendo afectados económicamente.
allá iba, ese es otro tema. Pero entonces, a ver, lo de anacrónico y público tiene toda la razón, pues definitivamente uno le daría la razón entonces al presidente y su decisión. Pero desde el punto de vista de lo delicado de algunos temas, que es el espíritu de la ley, la 73 de 1923, pues no obstante no se haya tratado aún, es otra palabra para tener en cuenta aquí, aún, no obstante no se haya tratado tema delicado que precisamente responde al espíritu de esa ley de 1923, hay que tener en cuenta que hay temas que no pueden ser públicos porque son supremamente delicados, que tienen que ver con la propia seguridad nacional, porque incluso cuando vamos a otro tema jurídico y a otro derecho, el de edición, usted puede pedir al Estado muchas cosas, pero hay información que no se la pueden entregar porque es de carácter reservado debido al interés que tiene desde el punto de vista de la protección de la seguridad. Y esa está en la ley 1712, que es la que le dicen la de transparencia, ¿no? Uno puede pedir por regla general lo que quiera por derecho de petición y hay cosas que nunca te la van a entregar, pero mira más, tú que también eres abogado, hay la regla general de las audiencias es que son públicas. Ajá. Pero hay audiencias que los jueces pueden determinar. Yo la voy a hacer privada, la voy a hacer reservada y no van a entrar ni medios de comunicación ni público. ¿Quién lo determina? El tema, el procesado, la seguridad de ciertas víctimas. O sea, como siempre, la regla general es que toda actuación pública sea evidentemente pública, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay situaciones especiales para las cuales se crean las normas como regla general. Sí, señor. Bueno, entonces nos queda más o menos clara con la explicación y ya es un poco también como de interpretación. Pero venga que saltamos al otro tema, el de la invasión, si se quiere, el apoderarse por la fuerza de espacios que son privados. Y entonces uno piensa, estos días hemos venido hablando mucho, Andrés Úsuga, de la responsabilidad del Estado a propósito de los 200 árboles que se han caído en la ciudad y a propósito de la muerte de un intendente y los daños materiales que se han producido o por negligencia, por falla en el servicio, por omisión, en fin, por alguna falla del Estado que haga que tengan que pagar en lo administrativo o en lo civil, contractual y extracontractualmente hablando. Hemos venido hablando de, en todo caso, el Estado debe tener una responsabilidad cuando produce perjuicios en lo privado. Y entonces, en este caso, traigo la situación por acá y es cuánta plata pierde, por ejemplo, en una emisión. Le voy a poner uno que es absolutamente notorio. Yo me llamo, que creo que vende 1.000 millones de pesos diarios en publicidad. Entonces está dejando de vender esa plata. Ese no es un perjuicio que de pronto tendrá que luego, mediante una demanda administrativa, resarcir el Estado. Claro que sí, Roger. Yo ya lo había dicho por ahí en otro medio de comunicación. Es evidente el daño antijurídico que se le infiere a los canales de televisión que tienen unos compromisos comerciales de pauta. Por ahí me habían dicho, yo pues no conozco bien el tema sobre la televisión específica, pero decían que cada canal ha perdido 700 millones de pesos en pauta en cada uno de los consejos de ministros, el de febrero y el de marzo. El artículo 90 de la Constitución consagra los daños que infiere el Estado, vía qué, vía lo que sea, vía una acción, vía una omisión o vía una extralimitación. A eso lo remiten, en eso llevamos acá en la oficina pues prácticamente diario, las acciones de reparación directa que consagra el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Como tú lo decías anteriormente, por falla del servicio, por daño especial, por riesgo excepcional,
tiene varios regímenes de imputación, pero es evidente el daño que se le genera. Ahora bien, yo creo que los canales privados no se han manifestado, pero creo que van a ir a recuperar sus dineros antes de que se les cumplan los 2, el término donde les caduca la acción. Esto es, después del 7 de agosto del año 2026, creería yo, por allá antes de febrero del año 2027 o de marzo del 2027, porque no creo que se vayan a quedar con esas pérdidas sin hacer nada. Lo que pasa es que lo que siento es que hoy no quiere ninguno de ellos entrar en un enfrentamiento con el gobierno nacional, y mucho más con la habilidad y la sagacidad que tiene el gobierno nacional para convertir cualquier demanda, cualquier acción judicial en su contra en una victimización. O sea, yo no me imagino una demanda de RCN o de Caracol contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Imagínense, apenas llegue la demanda o la notificación de la demanda diciendo los medios de comunicación que no quieren la transparencia, que no quieren la verdad, que no quieren que me comunique con el pueblo. Entonces, yo creo que también hay que ser un poquito más estratégicos y saber que la sagacidad de un gobierno como este, en temas de narrativa y de relato, pues evidentemente se los llevaría por delante. Perfecto. Andrés Úsuga, abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, muy claro como siempre, un profesor, y nos deja con mucha claridad. Y un litigante, sobre todo. Muy bien. Maravilla que goce usted con el litigio. Qué lástima que algunos no lo hayamos podido hacer en nuestra vida por dedicarlo al periodismo, pero eso es una cosa muy apasionante, por lo que cada vez que conversamos con ustedes nos llega. Esto del derecho es apasionante. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Click Clase, el poder de la información a un clic. Un abrazo muy especial, Roger, para ti, para Javier, todo el equipo y a todos los oyentes a esta hora. Dios los bendiga. Chao. Amén. Maravilloso. A mí me queda pues claro, y va a ser un tema que sigamos tratando en adelante hasta que, pues, bueno, como claridad absoluta nunca va a haber, pero por lo menos se corre el velo, ¿no? Con conversaciones como las que hemos tenido. A propósito, para concluir, de los consejos de ministros televisados en directo que constitucional y legalmente tienen la posibilidad de ser demandados. Javier, finalmente. Eso lo más seguro, don Roger, es que va a terminar en la Corte, no sé si en la Corte Constitucional, me imagino, que va a determinar en efecto, con base en las demandas que se van a hacer o que se están haciendo o que están en curso, quién tiene la razón. Y si esa ley que plantea el abogado Úsuga, pues sigue vigente y se tiene que aplicar como en efecto uno creería que tendría que aplicarse. Sí, señor. Ley 63 de 1923. Mucho tiempo, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero no ha sido derogada. Está vigente.